Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Enrique Sebach. Colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Con la participación de Pablo Mendelevich. Así comienza el Consejo Hoy. Buenas noches, estamos ya en la recta, ahora sí, final rumbo a las PASO, faltan ya ni se miden en días, se miden horas. Hoy vamos a tener la visita igual para hablar de temas económicos y la visita de Gastón Rossi, director del Banco Ciudad. Buenas noches, Humberto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me ahorro los chistes sobre el fútbol porque, como corresponde. Pero ustedes que son los entendidos. No, seguimos así el receso. Ninguno hace chiste, tenemos algún punto en común hoy. Bueno. No, es que ahora el fútbol se ha puesto una cosa seria, hay plata de por medio de la Superliga. Claro. Ahora hay que estar serio. Bueno, quería comentar una cuestión. Hace algunos días surgió la noticia de que Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el creador de Amazon, había superado por unas horas la riqueza nominal, digamos, porque en el fondo es el valor de sus acciones, a Bill Gates, que es uno de los principales accionistas de Microsoft. Entonces yo quería traer esto a colación para mostrar el cambio estructural que ha tenido la economía del mundo y en particular reflejada en el mercado capital norteamericano. Miren, en el año 2001, las 5 acciones más valiosas del mercado, las 5 empresas más valiosas medido por su capitalización bursátil, o sea, el valor de su acción multiplicado por la cantidad de acciones que circulan, del mercado norteamericano eran General Electric, que es una especie de conglomerado financiero productivo, estaba Microsoft, estaba Exxon, una petrolera obviamente, Citibank, un banco, y Walmart, un minorista. O sea, de las 5 empresas había una empresa de la que podríamos llamar la nueva economía, que es Microsoft, y las otras 4 empresas, una mezcla de sistema financiero, petróleo, minoristas. En el 2011, Microsoft no estaba en la grilla, en estos 5, lo había sido reemplazada por Apple. Exxon era la empresa más valiosa, precio del petróleo en récord. Seguía Power China, una empresa de energía, pero china. Seguía la Shell, otra empresa petrolera, y seguía otro banco, pero no el Citi, sino el ICBC, un banco chino. 6 años después, 2016, 2017, las 5 empresas más valiosas del mercado norteamericano son todas de la nueva economía. Está Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Ninguna empresa que cualquiera de nosotros diría de fierro, digamos, de que ninguna empresa tangible, no puede decir, bueno, Apple de alguna manera, porque uno puede agarrar una tablet o un teléfono, pero las demás, Google, ¿qué es? Digamos, ¿no? Si alguien le tuviera que explicar a su hijo, trabajo en Google, ¿qué haces? O bueno, Facebook, imagínate, bueno, Microsoft, etcétera. O sea, ¿y por qué esto es importante? Bueno, obviamente, miren, una nota de pie de página, si bien con algunas distorsiones, porque YPF todavía tiene que mejorar su balance, etcétera, la empresa más valiosa de la Argentina con esta medición es Mercado Libre. Otra vez, una empresa que es virtual, para poner esos términos. O sea, esto marca la transformación de esta historia. Y la transformación más importante es que esas 5 empresas del 2001 empleaban 3 millones de personas. Estas 5 empresas del 2016, es el último dato disponible, emplean 500.000 personas. O sea, de aquellas empresas más valiosas que generaban 3 millones de empleos, pasamos a estas 5 empresas más valiosas que generan la sexta parte, 500.000 empleos. Bueno, este es el problema del mundo, digamos, y en todo caso esta es el gran desafío que tiene el mundo, que es vamos hacia empresas más virtuales que reales y tener que reemplazar empleo, digamos, de fuerza bruta, también para llamarlo de alguna manera, por empleo más vinculado a la inteligencia, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, muy bien. Hoy el tema es el Plan Puente de Facilidades de Pago. En realidad lo podíamos haber llamado como el alivio de la FIP, porque recordamos que hasta el día 31 de mayo había llegado la última moratoria. Y a partir de ahí las empresas empezaron a tener importantes dificultades financieras. Estas dificultades financieras se transmitieron en mayor
morosidad con el fisco. Y entonces lo que ahora hace la Administración Tributaria, reconociendo esta situación, es un nuevo plan de facilidades de pago que de alguna manera viene a complementar otro existente, que es el régimen permanente, pero ese régimen permanente tiene algunas limitaciones que justamente hizo la necesidad de este nuevo plan de facilidades. Recordamos que en ese régimen permanente habían la posibilidad de regularizar los aportes previsionales en 3 cuotas, las obligaciones impositivas y de seguridad social en 6 cuotas, los autónomos y los monotributistas tenían 20 cuotas y los ajustes de inspección, esto es, cuando había una intervención fiscal y como consecuencia de esto el contribuyente aceptaba la pretensión del contribuyente, tenía 24 cuotas. Pero ¿cuál era el problema que tenían los empresarios? El problema que tenía es que no podía presentar un plan si tenía 2 planes anteriores vigentes. Quiere decir que con un plan vigente, con 2 planes vigentes y nuevas deudas, los contribuyentes no tenían ninguna posibilidad de financiación por parte del fisco. Bueno, aparece entonces este nuevo régimen y este nuevo régimen tiene algunos condimentos importantes para destacar. Primer condimento, las obligaciones que van a poder entrar son las obligaciones que se han generado a partir del 1 de junio del 2016, 1 de junio 2016. Fecha esta que tiene que ver con la finalización justamente de la moratoria, que llegaba hasta el 31 de mayo. Y este plan llega hasta el día 31 de mayo del 2017, obligaciones exigibles hasta el 31 de mayo del 2017. ¿Qué cosa no entra? Los vencimientos de junio o los vencimientos de julio. ¿Qué cosa puede hacer el contribuyente que tiene deudas para junio o para julio que no entra en este plan? Recurrir al plan permanente que habíamos mencionado con anterioridad. Segundo aspecto importante, 2 áreas más atacados por problemas de morosidad, que son salud y educación, que han tenido una forma de contemplar en forma especial porque también es hasta el 31 de mayo del 2017, pero sin una fecha original. La modificación que tenemos es que ahora se exige un pago a cuenta. El pago a cuenta del régimen, que van a ser 12 cuotas para obligaciones anuales o para aportes, retenciones o percepciones, y 24 para las obligaciones mensuales, como podría ser el IVA, por ejemplo, u otras obligaciones mensuales, 24. Pero el pago a cuenta va a estar dado en función del riesgo CIPER, o sea, del riesgo que tiene el contribuyente para el fisco. Los que tienen el boletín de calificaciones, las mejores notas ABC, van a pagar menor pago a cuenta, 5%, los que tienen las peores notas D y E van a pagar el 10%. Un aspecto que me parece muy importante para señalar: aquellos contribuyentes que estaban en el plan permanente anterior y que tenían los 2 planes vigentes, tendrían la posibilidad de reformular, entrar en este plan con mayor cantidad de cuotas, liberar esos 2 y poder utilizarlos, ese plan permanente, para los vencimientos de junio y julio. Última reflexión, los intereses de financiación. Tenemos que ver este punto también importante porque depende de la presentación que hagan los contribuyentes. Esto está a partir del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre pueden consolidar los planes y ahí se va a aplicar el interés del plazo fijo del Banco Nación más 2 puntos, en general para los más chicos, más 4 para los más grandes. Y si se presenta a partir de octubre sería el último mes para hacer la consolidación, tiene un elemento negativo que es una mayor tasa de interés, que sería el interés de plazo fijo del Banco Nación, más 6 puntos o más 8 si es gran contribuyente. Por eso decíamos que aquí hay un alivio, porque se le da a los contribuyentes la posibilidad de reprogramar estos planes de facilidades con un menor interés y con mayor cantidad de cuotas.
Gracias, Humberto. Mi breve columnita política, les quiero recordar, viste que cuando entras a la cancha de tenis el profesor te hace hacer en el aire el movimiento, ¿no? Y los golfistas, sobre todo. Sí, yo siempre lo hago en el aire, nunca le pego a la pelotita. Pero eso, o sea, cuando te lo hacen hacer, ¿sabes por qué? Porque vos, en realidad uno lo que internaliza es lo último. Claro. Internalizás lo último y después te resulta más fácil. Bueno, esto nos está pasando, pero no voluntariamente, con las elecciones. Internalizamos el 2015. Nos quedó impregnado, como se les impregna a los tenistas y a los golfistas, a nosotros nos quedó impregnado el 2015 en el 2017. Y resulta que el 2015 no tiene nada que ver con el 2017. Lo que nuestro cuerpo memorizó, lo que nos quedó en la memoria emocional, fue una elección excepcional históricamente, que tuvo 3 capítulos. Fueron las PASO, las generales y el balotaje. Nunca en la Argentina había habido balotaje. Hubo en el 2015. Ese sistema electoral era para elegir ejecutivo, además del legislativo también, pero estaba concentrado en una elección ejecutiva que se hace por distrito único. Todo el país se convierte en un solo distrito y los votos se mezclan. Ahora no, esta es una legislativa, incluso la del domingo, las PASO, son legislativas, por lo tanto, hay 24 distritos, son 24 elecciones distintas, eso es diferente, ya de arranque eso es diferente. Pero además no se elige ejecutivo, no se elige al que va a gobernar, se elige al que va a ir al Congreso, cosa que ni siquiera elegimos este domingo. Este domingo elegimos, teóricamente, ¿no? Seleccionamos al candidato que va a disputarse la banca parlamentaria. Entonces, ¿qué produjo esta deformación de que nos quedó tan impregnado el 2015? La idea de que el que gana en las PASO después da vuelta al resultado en la general, que eso fue lo que pasó. Macri perdió las PASO en el 2015 y Scioli las ganó, y después se dio vuelta en el balotaje ese resultado. Bueno, ahora no tiene por qué ser igual, porque estas son elecciones muy diferentes, pero esto se vino discutiendo durante toda la campaña entre los estrategas respecto de qué pasa con el primero y el segundo. ¿Se mantendrán el primero y el segundo en ese orden en octubre o se darán vuelta? Lo lógico es pensar que no va a haber una polarización que produzca una inversión. Eso fue lo que pasó en el 2015, pero bueno, veremos lo que ocurre en el 2017 en estas elecciones que son en 2 capítulos. Dentro de unos minutos nada más, Gastón Rossi con nosotros, director del Banco Ciudad. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Nada como ir juntos a la paz. Tuvo contar la historia de la torta. Uy, esa es tremenda. Cumple de mi vieja, yo tenía que llevar la torta. Termino de entrenar, empiezo a guardar todo en el auto, imagínate. Bolso, agua, la torta. Me llama mi vieja y en eso arranco y me olvido de algo. No me digas que te dejaste la torta en el techo. No sabes el tortazo que se comió el de atrás. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Auto Scoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Ya estamos con nuestro invitado, bienvenido Gastón Rossi, que es director del Banco Ciudad, pero no está en representación acá del Banco Ciudad como director del Banco Ciudad, ¿no? Exactamente, represento dentro del directorio el espacio Evolución de Martín Lustó. Martín Lustó.
Bueno, es además economista, es director de la consultora LSG. Era, no más, por incompatibilidad, perdón por la aclaración. Perfecto, no, está muy bien. Ha sido además viceministro del Ministerio de Economía y Producción entre diciembre del 2007 y abril del 2008, docente universitario de la UBA, Universidad de San Martín, entre otros. Gastón, gracias por estar con nosotros en el programa del Consejo. Y la primera pregunta, Gastón, hoy se ha instalado después de muchos años en la discusión en la sociedad, política, etcétera, el tema, la necesidad de una reforma tributaria, quizás como nunca en los últimos años, donde además hay un consenso bastante grande respecto del diagnóstico de lo que es la problemática del sistema tributario. Ahora, quería preguntarte lo siguiente: ¿qué es posible esperar de una reforma tributaria? A ver, el primer punto es analizar desde dónde partimos, si es que es una economía que tiene 4 puntos de déficit, en el mejor de los casos, 4,2 del PBI. Es decir, al partir de una situación de déficit, obviamente condiciona el margen de maniobra que esa reforma tributaria puede tener, porque hay que ser muy cuidadoso de la situación fiscal. Desde este lado creo que hay mucho espacio para hacer correcciones. En algún punto el sistema tributario argentino, como es una economía que ha tenido tantas crisis, como si fueran capas sedimentarias de impuestos que surgen en las crisis, como débitos y créditos, en algún caso como los derechos de exportación, y que después se van, digamos, que no tiene una coherencia interna el sistema pensado como un todo. Entonces, cuando uno mira regularidad con respecto a otros países, creo que débitos y créditos es un impuesto claramente que debería hacerse completamente deducible de impuesto a ganancias en el mejor de los casos y ser progresivamente eliminado a lo largo del tiempo. Creo que IVA requiere una discusión, no solo en el nivel. Creo que es deseable que la reducción de la alícuota de IVA se haga de forma progresiva cuando la economía está en un escenario de baja inflación. Por un escenario de alta inflación como el que todavía tiene la economía puede no trasladarse en menores precios al consumidor, internalizarse dentro de la cadena. Y en el caso de ganancias, yo creo que si bien es discutible, no hay números fáciles de armar con respecto al impacto de la renta financiera, creo que por una cuestión de equidad distributiva sería un impuesto a pensar, a concebir, eventualmente que lo recaudado por ese impuesto vaya contra reinversión de utilidades, deducción de ganancias por reinversión de utilidades, que tenga un efecto neutro, pero por una cuestión de equidad distributiva creo que es un impuesto a pensar, obviamente siempre que sea renta real por encima de la inflación. Hoy un plazo fijo paga 18%, la inflación es 23, 24, obviamente no va a tributar cuando estrictamente una persona que está haciendo un plazo fijo tiene una pérdida en términos reales, no tiene una ganancia real, sino tiene una pérdida. Se pone a resguardo de la dinámica inflacionaria, parcialmente. Como estamos a 5 o 6 días de las elecciones, la pregunta que uno se hace con relación a la economía es cómo va a impactar en la economía el resultado de las elecciones. Cualquiera fuere el resultado, ¿va a tener mucho impacto y van a ser impactos distintos según gane uno u otro? Mira, yo con respecto a eso, lo explicabas en la introducción, acá lo que se está votando es una elección legislativa, es decir, el lunes después de la elección de octubre definitiva, Macri va a seguir siendo presidente, en la Ciudad de Buenos Aires Larreta va a seguir siendo jefe de gobierno. En todo caso, lo que se discute tiene que ver con la representación parlamentaria. Es un gobierno que está en minorías en ambas cámaras, que es si se quiere, una particularidad histórica. Cuesta encontrar otro gobierno que haya tenido esa conformación en las cámaras legislativas, pero cuando uno ve las elecciones que se renuevan, el efecto parlamentario es acotado, aún si al gobierno le va muy bien y saca 40 en la suma del país, o si no le va tan bien y saca 30, la verdad que el impacto legislativo va a ser acotado, va a seguir estando en minoría, va a tener que seguir generando consensos. Obviamente, dado el retorno de Cristina Fernández de Kirchner a la escena política y la elección en Buenos Aires, va a tener una simbología especial. Ahora, cuando uno piensa al kirchnerismo como proceso político, todas las encuestas, aún con los comentarios que uno puede hacer las encuestas, se ubican entre el 30 y el 35% del electorado de la provincia de Buenos Aires, que cuando uno lo mide a nivel nacional es el 10-12% del total país. Es decir, yo creo que el peronismo probablemente tenga un proceso de depuración, de discusión interna, en el cual creo que el kirchnerismo no tiene lugar dentro de ese proceso, con lo cual yo creo que si uno lo mira más, al ser una economía que tiene déficit, que necesita endeudarse para financiar ese déficit,
yo creo que un poco lo necesario es que al día siguiente la lectura sea que el gobierno tiene posibilidades de ser reelecto 2 años después. Es decir, que el actual proceso económico, aún con rectificaciones de rumbo, tiene sobrevida más allá del 2019 en términos de la disponibilidad de financiar. Pero creo que en algún punto es un error del gobierno fomentar la grieta en términos de esta cosa de vótenme a mí porque si no vuelve el caos. Y la verdad que hay un montón de gente, por 2 motivos me parece que está mal. Primero porque hay un montón de gente que se siente incómoda en la grieta, y la grieta es enojo, es incapacidad de discutir, es negarle la entidad al adversario político. Y si uno piensa los grandes problemas que tiene la Argentina hoy, el sistema previsional es el 40% del total del gasto en la Argentina, y eso requiere una discusión seria en la cual tienen que estar todos los actores involucrados para que sea una reforma sostenible que salga con consenso político. Si la discusión, si el gobierno se cierra en sí mismo, es decir, no acepta, no le da entidad al otro, muchas veces incurren en errores de diagnóstico, como pasó en marzo con la movilidad previsional, que generó, digamos, una discusión con el tema de las pensiones por invalidez. Creo que es deseable, y un poco el espacio político que represento lo que plantea es la necesidad de salirse de la grieta, de ampliar Cambiemos, y por ampliar Cambiemos me refiero a que exista el disenso interno, que se permita la discusión hacia el interior del gobierno, que no siempre es una opinión homogénea. Digo, uno pierde de vista, pero Cambiemos es mucho más que el PRO. Es decir, si uno pudiera asignarle tonalidad al gobierno, yo creo que cuanto más amarillo sea ese gobierno, más ensimismado, más cerrado va a estar en sí mismo, y más complejo va a ser avanzar en las reformas estructurales que la Argentina va a tener que afrontar en los próximos 2 años. Digo, es cierto que, y algo que el gobierno no mencionó, la herencia fue muy compleja, y eso le llevó, digamos, a arreglarlo urgente al gobierno. El cepo, las reservas, restablecer las relaciones financieras con la comunidad financiera internacional, pero hay un montón de otras reformas que están pendientes y que inevitablemente para un gobierno que está en minoría y que va a seguir en minoría en ambas cámaras, requiere de una discusión amplia, madura. Pongo un ejemplo del sistema previsional. En los últimos 30 años hubo 7 reformas del sistema previsional, 7, que impactan, digo, a largo plazo. Una vez que toca un pequeño, digamos, una pequeña variable tiene un impacto a largo plazo. Ninguna de esas reformas se hizo con cálculos actuariales serios. No existe un consejo actuarial de Estado que, cuando uno dice, bueno, si vamos a hacer una reforma, si discutimos el 82% móvil, como sucedió algunos años atrás, bueno, ¿qué impacto va a tener sobre las cuentas fiscales hacia adelante? Si no, nos quedamos en esta discusión de un parche sobre otro parche. Claro, Gastón, vos hablabas antes del impuesto a la renta financiera, que es un tema donde uno escucha normalmente a los políticos hablar sobre esto. En realidad, desde el punto de vista técnico, en nuestro sistema tributario, buena parte del sistema financiero tiene impuestos, o sea, todas las sociedades pagan impuestos, las personas humanas que tienen inversiones también lo pagan. Diríamos que quedan algunos sectores, y esta es un poco concretamente la pregunta que te quería hacer, que sería, por ejemplo, toda la situación de aquellos contribuyentes que tienen bonos del Estado o los que tienen LEVAX. ¿Cómo verías vos la posibilidad de hacer alguna modificación impositiva para gravar ese tipo de colocaciones? Yo lo repito, yo creo que es deseable avanzar en ese sentido por una cuestión de equidad distributiva. Cuando uno mira la alícuota implícita que pagan las personas físicas de ganancias, esa alícuota, contrariamente a lo que uno espera en un impuesto progresivo, es que sea creciente esa alícuota, y sin embargo es una especie de U invertida, básicamente por el peso que tiene en aquellos estratos de mayor ganancia neta imponible, pero que tienen una parte de sus ingresos que no están tributando. Lo pienso desde este lado, digo, digo, por poner un ejemplo, Alfonso Pratgay, siendo diputado, había presentado un proyecto que gravaba la renta financiera en términos reales, es decir, aquel componente que le gana a la inflación y que pase a tributar, en el caso de las personas físicas, el impuesto correspondiente a ganancias. Vamos a los obsequios, pero antes una pregunta que me tenés que contestar con una sola palabra. En economía, ¿qué nota le pones a Macri en este tiempo que lleva de gobierno? Difícil. Me tomo 3 palabras. Fue muy complicada la herencia,
arregló lo urgente, le falta dar sendero de certidumbre. Únicamente en el sector de energías renovables dio un sendero cierto, las inversiones vinieron, pero hubo muchas promesas el segundo semestre, la lluvia de inversiones, los brotes verdes en una economía que todavía no está arrancando. Así que le pondría un 5, un 6, un aprobado. Muy bien, como agradecimiento por estar con nosotros, Face Park, esto es para un almuerzo cena, Bar Sur para bailar tango, tomar alguna copita, y Joya, que es toda la parte de los que son elementos aromáticos. Muchas gracias. Gracias, Gastón, por estar con Muchas nosotros. gracias por haber venido, gracias Humberto. Nos reencontramos el próximo lunes, inmediatamente después de las PASO, aquí en Metro.